Hola, buenas tardes. Soy el doctor Rosalino Vázquez López, investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac. Abordaré el día de hoy el tema del programa de contención, mitigación, prevención y diagnóstico oportuno de la enfermedad de leptospirosis. Para eso comenzaremos a ver qué es la leptospirosis. Tradicionalmente se enseña que la leptospirosis es una enfermedad zoonótica transmitida de animales a humanos y efectivamente es una enfermedad zoonótica. Sin embargo, siempre se nos queda la idea de que los animales involucrados son mamíferos grandes, aunque, como vamos a ver ahorita, el principal responsable es otra especie. Esta enfermedad, cuando uno la estudia a fondo, se da cuenta que tiene grandes repercusiones económicas por pérdida en el ganado, por abortos y sobre todo también en el sector salud por enfermedad, de permiso, convalecencia y desafortunadamente por los graves daños que produce esta enfermedad, incluso la muerte del individuo que la padece, del paciente. Esta enfermedad, como decíamos, efectivamente es una enfermedad zoonótica, es una enfermedad transmitida de animales a humanos, pero algo que siempre se nos pasa de vista es el hecho de que hay otro animal aquí involucrado y son estos pequeños roedores. Ellos son los principales distribuidores y portadores de la enfermedad. ¿Qué es la leptospira? La leptospira es una bacteria, es una bacteria espiroquetal, es decir, que tiene forma como de espiral, de su pared es de gram negativa, tiene membrana externa, y no se tiñe, aun siendo de pared celular, no se tiñe con la tinción de Gram tradicional. Se requieren tinciones de plata o argénticas. Son flexibles por lo mismo de su estructura helicoidal. Mide más o menos 0,1 micrómetros de diámetro y 6 a 20 micrómetros de longitud. Y existen tanto especies patógenas como especies saprófitas. Aquí esta es una muy bonita micrografía electrónica donde se ven los eritrocitos y se ve aquí una araña de espiroquetas. Les decía que este microorganismo tiene su flagelo, tiene dos flagelos polares y por eso es que puede tener movimiento alrededor de sí mismo, sobre su eje, y se puede desplazar en tejidos y fluidos de su hospedero. Existen dos especies o dos tipos de leptospira. Leptospira interrogans y Leptospira biflexa. La Leptospira interrogans es la leptospira patógena, mientras que la Leptospira saprófita es la Leptospira biflexa, es la de vida libre. De ambas existen muchísimas especies, tanto de la patógena interrogans como la saprófita biflexa. Esto es que, para entender esto, hay que pensar que un mismo tipo de leptospira, la Leptospira interrogans, va a tener ciertos diferentes componentes y va a caer en una división de un tipo y otra va a tener otros componentes y va a pertenecer a algún otro tipo. Es un poco como si comparáramos una camioneta de un mismo modelo, de una misma marca, pero cambiaría en el color y alguno que otro detalle. Los faros los tendría de alguna forma u otra. Para entender esto a nivel molecular, las leptospiras, todas las interrogans, por ejemplo, todas ellas van a tener diferentes componentes moleculares de superficie. Y estos van a variar en cantidad y tipo de componente y son los que van a dar la especificidad de especie cada una de estas leptospiras. Es tan difícil como, por ejemplo, buscar una bandera de un determinado color o con un determinado símbolo en medio de todo un mundo de banderas. Probablemente alguna de ellas contengan los colores de la bandera que buscamos, verde, blanco y rojo, tal vez lo contengan en mayor o menor porcentaje y en diferente disposición. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el sistema inmune, los anticuerpos, buscan a esta bandera en específico, eventualmente pudieran confundirse con otra y no montar una respuesta adecuada. Si yo me infecto por un tipo de microorganismo y después me infecto por otro tipo,
la inmunidad no necesariamente me va a proteger. Es decir, voy a tener fallas en la respuesta inmune. También habría fallas en el esquema de vacunación. Una vacuna te protege contra un tipo, pero no necesariamente contra el otro. Y obviamente fallas en el diagnóstico serológico, que emplea anticuerpos, la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Cómo se transmite la leptospira? Decíamos, el actor principal es el ratón, en cuya orina se va a encontrar la bacteria, y esta bacteria va eventualmente a ser transmitida y contagiar a diferentes especies animales y al humano también. Es muy común encontrar en cuerpos de agua, en charcos, ríos, incluso hasta lagos, la presencia de esta bacteria por la orina de estos roedores. Entonces, la persona que tuviera alguna herida, alguna pequeña abrasión, por muy pequeña que fuera, y contactara con estos cuerpos de agua, eventualmente se puede infectar. Pero no es la única forma, como dice la Central Disease Control, la CDC, también nos dice que no solamente por heridas en la piel, sino también por contacto con conjuntiva o con mucosa nasal, mucosa bucal. Entonces las inundaciones son un grave problema y la gente que trabaja en lugares donde puede haber cuerpos de agua, como los agricultores, por ejemplo, la producción de arroz, o donde se puede esconder en algunos matorrales este ratoncito, como pudiera ser los cultivos de caña. Otro personal que puede estar en posibilidad de ser infectado son los médicos veterinarios al contactar con fluidos de los animales, orina, por ejemplo, el personal de los rastros también, en fin, cualquier individuo que tenga contacto con el ganado y cuerpos de agua que hayan sido contaminados con la orina de los roedores puede eventualmente estar infectado o infectarse. Otro ejemplo son, por ejemplo, las inundaciones, cuando se desborda el agua de drenaje hacia las calles, también es otro foco de infección. ¿Cómo ocurre la enfermedad? ¿Cuál es la patogenia de esta enfermedad? Ya dijimos, debe de haber cuerpos de agua y la presencia de roedores o animales silvestres que eventualmente transmitirán al humano por medio de la orina o cuerpos de aguas contaminados con orina, y la cual va a entrar en el humano ya sea por la boca, conjuntiva, nariz o piel, con alguna lesión, y va a producir nefritis, hepatitis, miocarditis, hemorragia pulmonar, uveitis, meningitis, entre otros daños. También por contacto con un animal, en un sentido u otro, y el animal también va a tener aborto, hepatitis, nefritis y nacimientos no a término. Entonces, sea como sea que uno tenga contacto con el microorganismo, ya sea por piel o por mucosa, va a invadir a la sangre, lo que vamos a llamarle leptospiremia, y ya sea que la leptospira directamente destruya al endotelio capilar o por medio de una reacción inmunológica, cualquiera de las dos condiciones, van a producir que este capilar se vea dañado y produzca anoxia y lesión tisular, lesión celular, en diferentes órganos como por ejemplo el hígado, riñones, músculo esquelético y miocardio. Si hoy día 1, hoy día 0, un individuo tiene contacto con la orina del ratón, ya sea porque tiene una lesión y pisó un charco contaminado con la orina del ratón, o no lavó bien las latas de la comida o de la bebida que vaya a ingerir, o cualquier otra forma como se pueda contaminar. Hoy sería el día de inoculación. Van a pasar de ese día, del día 0, de 2 a 20 días, hasta que inicia la fase aguda. En ese tiempo, después del día de inoculación, comienza la leptospiremia. La leptospira está en sangre. Pasan más o menos 20 días y comienza el estado agudo. Vamos a fijarnos que en este estado agudo la fiebre aumenta dramáticamente y baja, pero nunca baja al estado normal. Siempre se mantiene constante. Entonces va a ser una semana de fiebre constante, con unos 4 picos de fiebre máxima todavía. Durante esa fiebre constante va a haber 4 picos de fiebre muy, muy alta. Es algo característico de la leptospirosis.
¿Qué podemos hacer para buscar o diagnosticar la leptospirosis? La leptospira solamente va a estar presente en sangre la primera parte de la semana y la segunda parte en líquido cefalorraquídeo. En orina prácticamente no, y no hay anticuerpos para ese momento. Ya después, en el estado de convalecencia, en la semana 2 o 3 más o menos, ya no se encuentra en sangre ni líquido cefalorraquídeo, solamente en orina, y para ese momento ya hay anticuerpos que podamos evidenciar en una prueba serológica para el diagnóstico de esta enfermedad. A partir de ese momento y en adelante se le considera un estado de leptospiruria, es decir, que la leptospira va a estar en orina, y un estado de respuesta inmune, en la cual la propia respuesta inmune puede ir dañando tejido sano, como una respuesta autoinmune. De ahí en adelante van a pasar meses o años y se pueden ir complicando el daño tanto renal como de ojo, por lo mismo de la respuesta inmunológica. Va a producir uveitis y también nefritis intersticial. En este momento, en el momento tanto de la fase aguda como de la fase convaleciente, las cosas que se pueden observar es sangrado de nariz, sangrado de boca, porque está produciendo daño endotelial, sangrado por diferentes poros naturales, orificios naturales, y también sangrado de conjuntiva. Muy bien, ¿cuál es el cuadro clínico? Es muy variable. De las cosas más frecuentes que podemos encontrar, diferentes edades, pero de las que podemos encontrar son fiebre, ictericia, daño renal, daño pulmonar y meningitis, entre otros signos. Aquí podemos ver a un paciente que está ictérico, está amarillo, y tiene la conjuntiva hemorrágica. Este otro individuo no está ictérico, pero también tiene hemorragia conjuntival. Aquí se aprecia bastante la hemorragia conjuntival en este individuo. También hay hemorragia en otras partes del cuerpo, como pudiera ser labios, la parte interior de los labios, en la boca, como una especie de gingivostomatitis. Pero no hay inflamación, es una hemorragia como tal. También a nivel cutáneo van a haber petequias, pequeñas hemorragias como esta que se ve aquí en el cursor, espero que se alcance a ver. Petequias, equimosis son un poco más grandes y sufusiones son como pinceladas de tinta roja. Son las hemorragias que se presentan por esta enfermedad. También hay daño en corazón, el corazón colapsa, va a tener congestión de miocardio, va a haber pericarditis, el pericardio va a estar inflamado. También va a haber hemorragias y colapso a nivel pulmonar, va a haber edema y hemorragia pulmonar e infarto pulmonar. También algo muy común va a ser el sangrado por vía rectal, por vía anal, y también vómito con sangrado, porque se va a producir la hemorragia gastrointestinal, que es muy frecuente. Los órganos que mayor impacto tienen son el hígado, va a haber esteatosis, es decir, hígado graso, y se va a ver congestionado el hígado. El principal órgano de los principales órganos afectados es el riñón. Como aquí podemos ver, hay hemorragia renal y va a producir necrosis tubular segmentaria. También puede dañar al cerebro, produciendo meningitis hemorrágica y encefalitis hemorrágica. ¿De qué depende el hecho de que se dé poca respuesta o se dé una enfermedad más grave? ¿A qué se debe que sea una enfermedad leve o sea una enfermedad grave? Existe evidencia científica, como menciona este artículo, que respaldan la idea de que tiene que ver con la respuesta inmunológica que monta el paciente. Si el paciente monta una respuesta inmunológica más proinflamatoria, el tejido se inflamará más, producirá una serie de moléculas llamadas citocinas, esto se llama tormenta de citocinas, que dirigirán más la respuesta hacia una respuesta inflamatoria. ¿Dónde está la leptospirosis? Bueno, en un estudio realizado en de 2000 a 2010, se evidenció que la leptospirosis estaba en nuestro país solamente en ciertos estados. No había reportes de leptospirosis en otros estados, algo que es de llamar la atención. En un estudio ya realizado más recientemente, pero ahora por la Organización Panamericana de la Salud, en 2020, quisieron hacer la correlación entre la leptospirosis o reportes de leptospirosis con el clima al que pertenecían esos casos.
La conclusión es de que prácticamente la leptospirosis está prácticamente en todos los climas, exceptuando probablemente los polos. Pero bueno, ¿qué pasa en México? En México tenemos de todos los climas, igual debería uno esperar que hubiera más reportes, y no, hay muy pocos reportes, esto es en Estados Unidos, alguno probablemente en México, unos dos, pero realmente no estaba muy diagnosticada esta enfermedad en nuestro país. En ese mismo estudio se revela cuál es el comportamiento de la transmisión de esta enfermedad o el origen. Pudiera ser por recreación, la gente que por deporte se sube a los esquís, cae en aguas contaminadas y probablemente contacta con esta agua contaminada. Ocupacional, médicos veterinarios o gente que trabaja con las vacunas o en laboratorios. Rural, la gente que trabaja en el campo. Urbano, la gente de ciudad que eventualmente puede tener contacto con ratas en su casa. Si nos damos cuenta, desde 1970 que inició el estudio hasta 1994, prácticamente se mantenía constante. Alguna variación tal vez, pero en esencia era constante. ¿Qué pasa a partir de 1994 hacia 2012? Las cifras empiezan a disparar, se empieza a aumentar. Muy seguramente porque mejoraron la metodología para tomar muestras y diagnosticarlo. Probablemente siempre había existido. Pero aquí ocurre un fenómeno muy extraño. El amarillo son condiciones desconocidas. Entonces, no determinado cuál fue la causa. Si nos damos cuenta de 2009 a 2012, aumentan muchísimo. Se mantienen más o menos constantes todas las demás, pero los casos no determinados aumentan. No se sabe si fueron ocupacionales o por diversión, o urbanos o rurales. Una hipótesis sugiere que probablemente se deba a las migraciones que se dan dentro del mismo país, de un estado hacia la capital, o migraciones de otros estados hacia otro país. En 2015 se hace un estudio en el cual se trata de correlacionar por colores la frecuencia de casos. La roja, como aquí vemos en esta parte, es muchísimo más frecuente el número de casos. Las blancas prácticamente no hay casos reportados. En México aparece en un color un poquito amarillo fuerte. En otro estudio, hecho de 2013 a 2019, donde se evalúa el número de casos por habitante, por cada millón de habitantes, pues se reportan ahora sí ya más estados con presencia de la leptospirosis, pero aún así los casos, pienso yo, que pudieran ser más o realmente es una cifra a mi muy particular punto de vista, muy pequeña para el tiempo en el que se hizo el estudio, que son, ¿qué? 6 años, ¿no? En ese mismo estudio, creo que fue ese mismo, donde reportan cuál fue la frecuencia de casos por mes del año. Aquí sí estoy de acuerdo, aparece mayor número de casos en julio, agosto, septiembre, octubre, porque resulta que para esta fecha ya habían pasado o estaban más o menos pasando la época de lluvias, que es cuando más se presenta la enfermedad. En otro estudio se determinó que donde se había aislado la leptospira era un poco como les mencionaba anteriormente, que solamente se relacionaba con ciertos mamíferos. Igual aquí las leptospiras diferentes se aislaron de caballo, perros, vacas, cerdos. Pero para mí que aquí hay, no pudiéramos decir gato encerrado, sino aquí hay ratón encerrado, ¿no? ¿Por qué? Porque estos amigos juegan un papel muy importante para la transmisión hacia estos mamíferos de acá. Ujú. ¿Qué tanto se sabe de la leptospirosis a nivel estado de Baja California? Realmente muy poco. Algunos casos fueron diagnosticados por una de las técnicas que no es la estándar de oro, que es inmunofluorescencia, y se vio que algunos adultos que presentaban cierta sintomatología, se les hizo el diagnóstico y se vio que ellos tenían leptospira, más o menos el 15%. Está muy bien el estudio, sin embargo, creo que se debería de ampliar todavía más. Y tampoco se conoce de la leptospira en Baja California, que si se llega a encontrar un caso, como en este caso de Ensenada, pues se reporta como un caso así, de llamar la atención, ¿no? Realmente, probablemente sea lo más frecuentemente posible
estas enfermedades, ¿no? De lo que sabemos. ¿Cómo se diagnostica? Hay un marco teórico, el cual nos dice cómo debe de ser diagnosticado. Existe directrices federales de la Dirección General de Epidemiología, que ellas, por medio de normas oficiales mexicanas, nos dicen quién es el responsable del diagnóstico y cómo debe de proceder el diagnóstico. Incluso hay una norma oficial mexicana, la 017 SSA2 2012, que es exclusivamente de la vigilancia de leptospirosis. ¿Y de qué tratan estas normas? Estas normas tratan en pocas palabras, el trabajo que tienen que hacer los laboratorios locales para poder comunicarse directamente con el INDRE, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia, y poder llevar el monitoreo de la leptospirosis en todo nuestro país. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Recordemos que la leptospirosis es una enfermedad sistémica, abarca muchos órganos y tiene una fase anictérica y una fase ictérica. La fase anictérica, digamos que es la leptospirosis menos grave, y la ictérica es la más grave, y que eventualmente va a haber épocas en la cual podamos cultivar la bacteria de sangre o de líquido cefalorraquídeo, y va a haber épocas en las que no, que la podemos cultivar pero de orina. Bueno, recordemos esto, la fase aguda, vamos a ver en sangre y líquido cefalorraquídeo, pero no lo vemos en orina. Muy bien. Uno de los algoritmos que anteriormente se usaba era saber si el paciente tenía menos de 7 días de la enfermedad. Si tenía menos de 7 días, es decir, si estaba en la primera semana, entonces ya sabíamos qué podíamos esperar, ¿no? Entonces pedía una muestra de sangre de líquido cefalorraquídeo para hacer la observación en microscopio oscuro, también cultivar por el medio de cultivo que se llama Cole-Fletcher, y también hacer la prueba de ELISA para detectar IgMs. En caso de que tuviera más de 7 días, se toma la muestra de suero, la muestra de orina. La de suero se hace aglutinación macroscópica, la de orina observación en campo oscuro y cultivo en medio de Cole-Fletcher. Este medio es un medio que tarda en crecer la bacteria, no es de crecimiento rápido. Muy bien. Y actualmente lo que más se usa es precisamente la aglutinación microscópica, o MAT. Ahorita hablaremos un poquito de ella. Ese es el medio por Fletcher. Este es un microscopio de campo oscuro. Es como se realiza la observación de microscopio de campo oscuro. Otra técnica para realizar el diagnóstico es por medio de la ELISA. También el PCR se puede usar. Y una de las técnicas estándar dorado es la de ver por medio de microscopía a una prueba que se llama aglutinación microscópica. Y aquí se ven la leptospira. Otros laboratorios usan un aparato grande, sofisticado, que se llama de quimioluminiscencia. Bueno, ¿qué consiste el programa que nosotros proponemos? Número 1, contención de la leptospirosis. ¿Cómo se puede contener la leptospirosis? Número 1, capacitar al personal involucrado. Ir a las zonas de campo, platicar con ellos, explicarles qué es la leptospirosis. Número 2, una vez que ya el personal ha llevado el curso, ya tenemos un listado de todas las personas que han llevado el curso. Ahora, tener una charla, tener una plática directamente con el personal de los laboratorios nacionales regionales, o puede ser con personal del INDRE. ¿Para qué? Para que junto con el personal del INDRE se empiece a trabajar en un mapeo de la limitación geográfica de la zona de impacto de esta enfermedad, y eventualmente se pueda hacer un cálculo de un presupuesto de los gastos que llevaría este programa. ¿Cómo se puede mitigar la leptospirosis? Bueno, se consta de 3 pasos. Número 1, control de reservorios. Número 2, estudio del desarrollo de programas de aprovisionamiento de fuentes de agua potable para la población. Número 3, programas de educación, de capacitación, de reconocimiento y prevención de la leptospirosis en población general. Vamos por el 1. ¿Cómo podemos contener a la fauna nociva? ¿Cómo podemos contener a los reservorios? Número 1, conteniendo a la fauna nociva. Para eso existe el programa de la doctora Isabel Vázquez. Ella tiene todo un programa bien estructurado
para contener de forma ecológica y sin impacto ambiental a la fauna nociva, ¿no? A los ratones y roedores en general. Otro punto para poder controlar el microorganismo en los reservorios, en los diferentes animales, son los planes de vacunación de caza y granja, animales de caza y granja. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. ¿Se acuerdan cuando platicamos acerca de los colores de las banderas o los colores de los automóviles? Bueno, las vacunas van a tener el antígeno de ciertas leptospiras, pero no de otras. ¿Qué va a pasar con esto? Que eventualmente pudieran los animalitos estar prácticamente desprotegidos contra las otras leptospiras y solamente protegido con las leptospiras que traía la vacuna. Sin embargo, como en el caso de las banderas hay colores que se repiten, en el caso de las otras leptospiras que no fueron las que aparecieron en la vacuna, tendrán algunos marcadores parecidos a las de la vacuna. No el 100%, pero sí algunos. ¿Qué va a producir esto? Que de alguna forma produzca cierta inmunidad sobre las leptospiras que no aparecían en la vacuna. Otra es la vigilancia y monitoreo de casos de leptospirosis en animales de caza, ¿no? En cuanto veamos que el perrito está orinando sangre, o bueno, mucho antes hay que vacunarlo, obviamente, pero en cuanto veamos alguna anomalía, comunicarlo a la autoridad correspondiente. También el manejo adecuado del material con el que se va a examinar a los animales, llámese jeringas, guantes y demás. Vean esta foto, este individuo tiene la uña larga, eso es un poco antisanitario, y bueno, está agarrando con los dedos al labio del perrito, donde se ve una coloración amarilla, o sea que está ictérico. Entonces, esto no se debe de hacer, esto se debe de hacer con guantes, y bueno, la evaluación del perrito igual, estos guantes tienen que ser desechados y demás. Y a esto se le llama riesgos, residuos peligrosos biológico-infecciosos, ¿no? Todo lo que son guantes, lancetas, bisturíes, tijeras y demás, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo se puede aprovisionar las fuentes de agua? Bueno, esto ya sale de las capacidades del individuo, esto ya más bien tiene que ver con la municipalidad, y bueno, sería el promover de que se cuente con agua potable en ese municipio. Y bueno, algo que sí podemos hacer es el distribuir la información, ya no nada más a nosotros, a la gente involucrada, sino al público en general. ¿Cómo se puede prevenir la leptospirosis? Bueno, pues reforzar las mismas medidas que ya dijimos, con campañas de vacunación, no manipular ni contaminar, no manipular ni contactar con la orina contaminada ni tejidos contaminados, usar equipo de protección, lavado constante de manos y siempre usar soluciones antibacterianas. Por ejemplo, puede emplearse hipoclorito de sodio, diluido obviamente, para poder colocar en zonas donde haya posible infección. Y bueno, hay medidas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de inundaciones, esta persona está caminando sin ninguna protección y este individuo está caminando con botas de hule, ¿no? Medidas tan sencillas como esas, o el lavar la tapa de la lata, ¿no? Y bueno, siempre hay que recordar que para el diagnóstico oportuno hay que recordar la presentación natural de la enfermedad, que en la primera semana es la fase aguda, la siguiente es de convalecencia, pero aquí hay anticuerpos, en la anterior no, pero sí se podía diagnosticar por líquido cefalorraquídeo o por sangre. Hay que tener todas esas cosas en cuenta para saber en qué punto está nuestro paciente y de qué forma se puede diagnosticar. Hay pruebas diagnósticas de confirmación, habíamos dicho, como la TAMP, la aglutinación microscópica, el PCR y demás. Bueno, pues esto es todo, espero que les haya gustado y que pues, les haya servido esta información. En breve les mandaré los folletos donde viene ya un panfleto para poder distribuir a la población y espero que sea de utilidad. Gracias.